Bueno, niños, ahora entonces vamos a revisar esta parte que estaba acá y tenemos lo siguiente. Teníamos entonces que pegar los adhesivos que correspondían en esta parte y luego debíamos fijarnos en la parte de acá. Los pehuenches fueron un pueblo agricultor. No, los pehuenches no fueron un pueblo agricultor. Ya eran recolectores, pero no agricultores. Entonces esa estaba con una X. Luego dice un elemento que tenían en común estos pueblos fue el idioma. Sí, la parte de acá tenemos que el idioma mapudungún era el que tenían los tres pueblos. Luego nos dice, los pueblos picunche y mapuche desarrollaron la agricultura. Sí, desarrollaron la agricultura y la ganadería los dos. Por lo tanto, esa llevaba también un ticket. ¿Y los mapuches eran nómadas? No, no fueron nómadas, fueron sedentarios. Por lo tanto, ahí ponemos una X. Luego tenemos acá los pueblos ubicados en la zona central, fueron el pehuenche, por ejemplo, y se dedicaban a la recolección del pehuen y el picunche, y el mapuche desarrollaron lo que era la agricultura. Ya, acuérdense que acá nos decía que recolectaban entonces el pehuen, que era el fruto de la araucaria, y tenemos entonces que los otros dos pueblos, los picunche y el mapuche, fueron los que desarrollaron la agricultura. ¿Ya? Ahora entonces vamos a pasar a ver lo que eran los pueblos de la zona sur de nuestro país. Y para eso estamos en la página 84 y 85 del libro. Acá entonces nos va a decir lo siguiente. Nos dice los pueblos originarios que se ubicaron en la zona sur. Al igual que en la zona central, una parte del sur de Chile estuvo habitada por los pueblos mapuche y pehuenche. Acuérdense que era zona centro-sur. Pero más hacia el sur vivían otros pueblos. Algunos de ellos fueron el Huilliche, el Cahuéscar, el Auñquén y el Secnam. ¿Qué características tenían los pueblos ubicados en el sur de nuestro territorio chileno? Y vamos a empezar a ver cuáles eran esas características entonces. Acá nos dice que importante es conocer la historia de los pueblos originarios de Chile. Los pueblos originarios desarrollaron diversas formas de vida. ¿Por qué crees que es tan importante conocer a los primeros habitantes de Chile? Bueno, es importante porque así podemos ver cómo era que ellos pudieron sobrevivir bastante tiempo en nuestro territorio y cómo es que algunos elementos de ellos también los podemos encontrar hasta el día de hoy. Acuérdense lo que les hablé la semana anterior. Ahora vamos a seguir leyendo acá y dice, observa la ilustración y lee las descripciones. Luego escribe el nombre de cada pueblo según corresponda. Aparecen entonces acá los espacios y aquí empiezan las descripciones. ¿Ya? Nos dice el Huilliche, el pueblo Huilliche habitó los valles ubicados al sur del pueblo mapuche. Desarrollaron un modo de vida muy similar al de este pueblo. Eran sedentarios, podríamos marcar esto incluso, que eran sedentarios, practicaban la agricultura e incluso adoptaron también el mapudungun. Miren qué importante, también estuvieron con ese idioma. Luego acá aparecen otros pueblos, dice el Cahuéscar. Los Cahuéscar vivieron en los archipiélagos y canales del extremo sur de Chile. Se dedicaban a la caza de lobos marinos y a la recolección de mariscos, trasladándose en busca de alimentos. ¿Ya? Luego aparecen los Selknam. Dice, los Selknam fueron un pueblo nómada que habitó Tierra del Fuego. Hacia el sur entonces, los hombres cazaban aves y guanacos, mientras las mujeres recolectaban huevos, moluscos, leña y frutos silvestres. Los Aodnken fueron un pueblo nómada que vivió en la zona cordillerana y se dedicaba a la caza del guanaco, animal del cual obtenía alimento y abrigo, pues con su piel confeccionaban vestimenta y vivienda. Ya, o sea, ellos sacaban la piel de este guanaco y con eso entonces se hacían sus abrigos, hacían partes de sus casas para poder taparla. Ya, eso era lo que estaban haciendo. Veamos entonces cómo era que podríamos completar esta parte.
tenemos entonces acá que los Selknam ya los ubicaríamos en esta parte de acá. ¿Por qué? Porque decía entonces acá en el texto que fueron entonces un pueblo nómada que cazaban las aves y guanacos y las mujeres recolectaban entonces la leña. Y aquí podemos ver que están haciendo esa actividad, ¿ya? También tenemos entonces a los Aotniken, y teníamos que ese pueblo en particular vivía en la zona cordillerana y que ocupaba entonces lo que era la piel del guanaco para hacer sus casas, y aquí podemos ver que está realizando esa actividad. ¿Ya? Tenemos a los Cahuéscar, que habíamos dicho en esta parte de acá que estaba en los archipiélagos, entonces en esta parte por eso se ubicaba en este costado, ¿ya? De los canales, y que se dedicaban a la caza de los lobos marinos y así también buscaban marisco, entonces eso es lo que estaban realizando en esta imagen. Y los huilliches dijimos que se ubicaban al sur del pueblo mapuche y que eran sedentarios, o sea, tenían una casa ya más establecida como esta, que practicaban la agricultura y que adoptaron el mapudungun. Acuérdense que los mapuches también realizaban un juego bastante similar, por lo tanto aquí encontramos esas características, ¿ya? Ahora sigamos viendo de qué nos estaban hablando de estos pueblos. Dice, escoge dos pueblos de la zona sur y compara sus modos de vida señalando una semejanza y una diferencia. Ustedes acá entonces van a elegir dos pueblos, ¿ya? Y van a decir en qué se parecen y en qué se diferencian. Y vamos a completar esta parte que está acá. Dice, en el sur de Chile existieron los pueblo agricultor con características similares a los mapuches. ¿Cuál era ese entonces? Ah, era el primero que habíamos leído acá, que eran los huilliches. Ya, entonces ahí lo vamos a ir completando, con características similares a los mapuches. Otros pueblos fueron los que eran pescadores y los que se dedicaban a la caza y recolección. Veamos cómo lo debíamos completar. Otros pueblos entonces fueron los Cahuéscar, que eran pescadores, y los Aoniken y los Selknam se dedicaban a lo que era la caza y la recolección. Ya así lo podíamos completar esta parte. Esto va a quedar solamente a criterio de ustedes porque ustedes tienen que ver cuáles son los dos pueblos que van a elegir. ¿Ya? Por ejemplo, si quisieran ustedes comparar a los Aoniken con los Selknam, ¿qué tenían en común? Que los dos eran nómadas, eso podría ser. Bien que se diferenciaba, podríamos decir que acá tenemos que las mujeres se dedicaban a lo que era la recolección de huevos, moluscos, leña y frutos silvestres, y acá no menciona eso. También podríamos decir que ellos habitaron Tierra del Fuego y acá la parte de la zona cordillerana, eso también es una diferencia. Ya, pero todo depende de qué pueblo ustedes quieran comparar. Entonces los invito a realizar esa parte por ustedes solitos. Si tienen alguna duda me pueden escribir y yo se las voy a responder. Esto va a ser todo entonces por esta semana, y la próxima semana ya vamos a empezar a reforzar lo que hemos aprendido de los pueblos originarios de las tres zonas. Ya, así que estén muy bien y nos vemos en un siguiente video.